Bueno, vamos a continuar con el tema de expresiones algebraicas y vamos a trabajar específicamente fórmulas de productos notables. Entonces, ¿de qué se trata este tema? Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a aprender o a reconocer algunas de las expresiones que tienen una forma sencilla de multiplicar. Entonces, en este caso vamos a trabajar 5 expresiones y son las siguientes. Entonces vamos a decir sea, A y B, números reales. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que A y B puede representar cualquier expresión, sea un número real, un número tangible, o puede ser simplemente una expresión algebraica. Cualquiera de las dos es válida. ¿Listo? Entonces voy a escribirlo acá, o expresión algebraica. Entonces, dos puntos. Vamos a tener el primer producto notable, que es el siguiente. Por ejemplo, si tenemos el producto entre el binomio A más B y el binomio A menos B, ¿cómo podemos realizar este producto utilizando una fórmula? Simplemente esto va a ser equivalente a al cuadrado menos b al cuadrado. Quiero hacer la demostración de este producto notable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este caso tenemos que hacer el producto distribuyendo la variable. Entonces este por este y luego este por este y este por este. Luego, ¿qué vamos a obtener en este caso? Entonces a por a al cuadrado, a por menos b menos ab. Luego seguimos b por a más ab y b por menos b al cuadrado. ¿Listo? Simplificamos la expresión, entonces tenemos acá menos ab más ab, se cancelan y finalmente vamos a obtener a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, como podemos observar, hemos demostrado que este producto simplemente se puede resolver colocando la variable a al cuadrado, restándola con la variable b al cuadrado. ¿Listo? El segundo producto notable es el siguiente. Por ejemplo, tenemos a más b al cuadrado. El binomio a más b elevado al cuadrado. ¿Esto qué representa? Simplemente el producto entre a más b multiplicado por el producto, por el binomio a más b. ¿Listo? ¿Y esto qué es igual? Esto es igual, entonces vamos a tener la siguiente ecuación. El primero al cuadrado, que sería a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. Entonces, simplemente conociendo los valores de a y b, reemplazándolos en la ecuación, podemos resolver este producto, pero vamos a demostrar cómo lo hacemos haciendo la multiplicación. Entonces, este por este, luego este por este y este por este. Haciendo la multiplicación, ¿qué vamos a obtener? Entonces vamos a tener a por a al cuadrado, a por b, vamos a tener ab, luego sigue b por a, sería equivalente a ba o a ab, no importa el orden, más b por b, b al cuadrado. Sumamos términos semejantes, entonces tenemos ab más ab nos da 2 veces ab. Entonces simplemente tenemos que esto es equivalente a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. Entonces, como podemos observar, es la misma expresión que tenemos acá. Entonces, con la fórmula lo que podemos hacer simplemente es reemplazar el número real o la expresión algebraica en la ecuación y resolver. ¿Listo? Este es el segundo producto notable. Entonces tenemos a más b multiplicado por a menos b y a más b al cuadrado, que es a más b por a más b. Ahora, ¿qué ocurre
cuando tenemos un binomio al cuadrado pero con resta, es decir, a menos b elevado al cuadrado. Este sería nuestro tercer producto notable. ¿Y esto es equivalente a qué? A menos b por a menos b. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que esto es equivalente a al cuadrado menos 2 veces ab más b al cuadrado. Entonces, para probar que esta fórmula es válida, pues hacemos la multiplicación. Este por este, este por este, este por este y este por este. Entonces, miremos, el primero sería a por a, sería equivalente a al cuadrado menos b por a, me da menos ab. Ahora seguimos con el siguiente. Menos b por a me da menos ab. Y menos b por menos b me da más b al cuadrado. Simplificamos términos semejantes, tenemos menos ab, eso me da menos 2ab. Luego esto es equivalente a al cuadrado menos 2 veces ab más b al cuadrado. ¿Listo? Entonces, efectivamente, hemos mostrado que el producto es equivalente a la ecuación que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, solo basta con reemplazar lo que es equivalente a A y a B de acuerdo al ejercicio y resolver algebraicamente. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar un cuarto producto notable, que es el siguiente. Tenemos A más B elevado a la 3. ¿Esto a qué equivale? Simplemente a multiplicar A más B 3 veces. A más B y A más B. Entonces, ¿esto a qué es equivalente? Entonces, la ecuación acá es un poco más larga y tiene la forma a la 3 más 3 veces a al cuadrado por b más 3 veces a b al cuadrado más b al cubo. ¿Listo? Vamos a demostrar que esto es equivalente. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero hacemos el producto entre estos dos binomios y el resultado lo multiplicamos con el tercer binomio. Entonces vamos a tener a por b a multiplicado por a multiplicado por b, luego b multiplicado por a, b multiplicado por b. ¿Qué obtenemos en este caso? Entonces ya sabemos que eso es un binomio, entonces un trinomio que tiene la forma a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. ¿Listo? Ese sería el resultado de la multiplicación de esos dos binomios. Y ahora este lo vamos a multiplicar por a más b. Entonces, al hacer la multiplicación podemos hacer lo siguiente. Entonces, este por este, este por este, luego este por este, este por este, y finalmente este por este y este por este. Entonces, ¿qué vamos a obtener en este caso? Entonces, el primero va a ser equivalente a al cuadrado por a a la 1, sería a al cubo, más a al cuadrado por b me da a al cuadrado b. Luego seguimos con el tercer elemento del trinomio, 2 veces a b multiplicado por a me da más 2 veces a al cuadrado b. Luego seguimos 2ab multiplicado por b me da más 2a b al cuadrado. Y luego seguimos con b al cuadrado. B al cuadrado multiplicado por a me da más ab al cuadrado. Y b al cuadrado multiplicado por b me da b al cubo. Entonces sumamos términos semejantes y ¿qué vamos a obtener? Entonces a al cubo está solo, entonces ya lo hemos sumado. Luego tenemos a al cuadrado b más 2ab al cuadrado me da 3a al cuadrado b. Entonces ya hemos sumado esos dos términos semejantes. Ahora seguimos con los dos de acá. 2ab al cuadrado más ab al cuadrado me da
3ab al cuadrado. Finalmente nos queda el término b al cubo, entonces simplemente lo sumamos y queda b al cubo. ¿Listo? Entonces, la fórmula es válida para cualquier número real o cualquier expresión algebraica. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente reemplazamos los valores que tenemos o que corresponden a A y B y resolvemos algebraicamente. ¿Listo? Y el otro producto notable lo voy a dejar simplemente denotado a menos b elevado al cubo. ¿Esto a qué es equivalente? A menos b multiplicado por a menos b multiplicado por a menos b. ¿Listo? Este sí no lo voy a demostrar, lo dejo que ustedes lo hagan. ¿Y esto a qué es equivalente? Simplemente vamos a tener que esto es equivalente a al cubo menos 3 veces a al cuadrado b más 3 veces a b al cuadrado menos b al cubo. ¿Listo? Entonces, con esta expresión hemos terminado los 5 productos notables más importantes. Ahora, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar del triángulo de Pascal. Entonces, el triángulo de Pascal es una herramienta matemática que me permite realizar una expansión o productos notables cuando tenemos exponentes, por ejemplo, 2, 3, 4. Por ejemplo, en este caso, para 1 vamos a tener que a más b a la 0 simplemente es igual a 1. 1 es correspondiente al coeficiente que representa ese binomio. Por ejemplo, si tenemos con estos dos elementos que forman la base de mi triángulo, a más b elevado a la 1, vamos a tener que esto es equivalente a más b, donde 1 y 1 son los coeficientes que acompañan a y el coeficiente que acompaña a b. Ahora, vamos a construir nuestro triángulo, esta es la base. Ahora, vamos a colocar a los extremos 1 y en la mitad vamos a sumar los números que están en esta parte del triángulo. Entonces 1 más 1 me da 2 y esto va a ser equivalente a más b al cuadrado. Luego, ¿qué coeficientes voy a tener? Voy a tener coeficientes 1, 2 y 1. Luego vamos a colocar en los extremos, como es un binomio al cuadrado, vamos a colocar a al cuadrado. Al final vamos a poner b al cuadrado. En los términos intermedios vamos a colocar a multiplicado por b. Entonces, en este caso, como tenemos más, pues todo va a tener signo más. Por ejemplo, si tenemos menos, voy a colocarlo por acá debajo, menos, menos, ¿cómo van a ser los signos? Entonces, para el primero, pues va a quedar más o menos 1. Si es menos acá, entonces va a quedar más menos 1. Y en el binomio al cuadrado va a quedar el primer término más menos. Entonces, por ejemplo, si tenemos a menos b al cuadrado, esto va a ser equivalente a 1a al cuadrado menos 2 veces ab más 1b al cuadrado, que es equivalente, quitando los unos, es redundante, va a ser equivalente a al cuadrado más menos 2 veces ab más b al cuadrado. ¿Listo? Este de acá, ¿cómo quedaría? Quedaría simplemente a más menos b, y este de acá quedaría más o menos 1, dependiendo el trinomio. Ahora vamos con un binomio al cubo. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos unos a los extremos y sumamos. Entonces, ¿qué vamos a obtener en este caso? Voy a reescribir esto para que quede mejor organizado. Entonces vamos a tener 1 para el primer binomio, a la 0 vamos a tener 1, 1 para el segundo, luego vamos a tener 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Y para un binomio al cubo, ¿cómo va a quedar esto? Entonces va a quedar a más o menos b
al cubo, y los coeficientes que van a acompañar a las variables a y b, ¿cuáles van a ser? Entonces colocamos unos a los extremos y empezamos a sumar los números intermedios. El primer valor va a ser 1 más 2 equivalente a 3, y luego 2 más 1 sería equivalente a 3. Estos serían los coeficientes que encontraríamos para un binomio al cubo. ¿Cómo hacemos la expansión? Entonces colocamos los números 1, 3, 3, 1, a los extremos colocamos a, y en el segundo b. Como es un binomio al cubo, pues va a ser al cubo, y en los intermedios colocamos ab y ab. ¿Listo? ¿Qué signos vamos a colocar acá? Entonces, el primero va a ser más, aquí va a ser más menos, en la mitad más, luego más menos. Así los vamos a intercalar. Y luego, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué nos falta por hacer? Entonces, si acá comienza a al cuadrado, el siguiente a va a ser a al cuadrado, el siguiente término va a ser a la 1, simplemente 1. Y por el lado de la b nos regresamos hacia la izquierda, va a estar b al cubo, luego el siguiente va a ser b al cuadrado y el siguiente b a la 1. Entonces, hemos construido el producto de a más o menos b al cubo, que es equivalente a al cuadrado más menos 3 veces a al cuadrado b más a al cuadrado, a por b al cuadrado más menos b al cubo. ¿Listo? Y por ejemplo, si queremos construir a más b a la 4, más o menos, vamos a colocarlo. Entonces tenemos que construir nuestro triángulo de Pascal. Entonces sería 1, 1, sumamos los términos intermedios. Entonces vamos a sumar primero 1 y 3, vamos a tener que 1 y 3 da 4, luego 3 más 3 me da 6, 3 más 1 me da 4. Estos serían los coeficientes que tiene este producto notable. Entonces los vamos a colocar. Quedaría 1, 4, 6, 4 y 1. A los extremos colocamos al lado derecho, al lado izquierdo a, al lado izquierdo b, como es un binomio a la 4, entonces queda a la 4, b a la 4. Luego en los intermedios vamos a poner ab, 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 y empezamos a bajar el grado para, por ejemplo, para la variable a. Entonces aquí está a la 4, luego seguiría a la 3, a la 2, a la 1. Ahora con la b, de derecha a izquierda, b a la 4, b a la 3, b a la 2, b a la 1. Colocamos los signos. Entonces el primero siempre va a ser más, entonces aquí más, luego seguiría más menos, luego seguiría más, luego más menos y luego más. ¿Listo? Entonces finalmente, ¿cómo quedaría esto de acá? Esto quedaría a la 4 más menos 4 a la 3 b más 6 al cuadrado b al cuadrado más menos a la 1 b a la 3 más b a la 4. Entonces esa sería la correspondiente expansión para el binomio a más o menos b a la 4. ¿Cómo hacemos para construir a más o menos b a la 5? Entonces colocamos los elementos de la quinta fila de mi triángulo. Entonces colocamos unos a los extremos, acá queda un poquito remontado, y hacemos las sumas intermedias. Entonces 1 más 4 me da 5, 4 más 6 me da 10, 6 más 4 me da 10 y 4 más 1 me da 5. Entonces esos serían los coeficientes de el binomio que vamos a formar con a más o menos b a la 5. ¿Cómo quedaría eso? Entonces colocamos los coeficientes 1, 5, 10, 10, 5, 1. Colocamos las variables, entonces a los extremos, al lado izquierdo colocamos a, al lado derecho colocamos b. Como es un binomio a la 5, entonces va a quedar a la 5
b a la 5. En los intermedios colocamos AB, AB, AB y AB. Empezamos a bajar el grado por el lado de A, entonces este va a quedar a la 5, el siguiente sería a la 4, a la 3, a la 2 y a la 1. Ahora por el lado de la B, de derecha a izquierda. B a la 5, B a la 4, B a la 3, B a la 2, B a la 1. Y colocamos los signos, por ejemplo, ¿cómo sería en este caso? Sería el primero más o menos, más o menos, más o menos. Entonces, A más o menos B a la 5, ¿a qué sería igual? Entonces quitamos los unos y reescribimos la expresión que haría a la 5 más o menos 5 a la 4 B más 10 a la 3 B a la 2 más o menos 10 al cuadrado B a la 3 más 5 a la 1 B a la 4 más o menos B a la 5. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para aclarar esto, si yo les pido a ustedes A menos B a la 5, ¿cómo va a quedar el resultado? Pues son los signos que están por debajo. Va a quedar a la 5 menos 5 a la 4 B a la 1 más 10 a la 3 B a la 2 menos 10 al cuadrado B al cubo más 5 a B a la 4 menos B a la 5. Y si les pido, por ejemplo, A más B a la 5, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, me quedé sin espacio. Voy a hacerlo por aquí, al ladito. A más B a la 5. Entonces va a quedar con los signos todos positivos. A la 5 más 5 a la 4 B más 10 a la 3 B más B al cuadrado más 10 al cuadrado B a la 3 más 5 a B a la 4 más B a la 5. Entonces ya sabemos, para cuando tenemos un binomio a una potencia A con signo positivo, todos los signos van a quedar positivos. Pero si el signo es negativo, como lo tenemos acá, como lo tenemos en este caso, entonces los signos se van a intercalar, va a quedar más, menos, más, menos, más, menos. ¿Listo? Entonces con esto acabamos los correspondientes productos notables y vamos a ver ahora algunos ejemplos. Bueno, entonces, ejemplos. Entonces, el primer ejemplo que voy a realizar es el siguiente. Tenemos x al cuadrado más y al cubo elevado a la 2. Entonces, aquí arriba, ¿qué tipo de producto notable vamos a utilizar? El producto notable que vamos a utilizar en este caso es a más b elevado al cuadrado. Y esto a qué es equivalente, sería a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. ¿Listo? Entonces en este caso x al cuadrado va a ser equivalente a y y a la 3 va a ser equivalente a b. Luego, utilizando la fórmula me dice a al cuadrado, es decir, al cuadrado en este caso es x al cuadrado, va a quedar x al cuadrado elevado al cuadrado más, la fórmula me dice 2, el valor de a, que en este caso es equivalente a x al cuadrado, multiplicado por b, que es equivalente a y a la 3, luego sigue más b al cuadrado, pero b es equivalente en este caso a y a la 3, entonces y a la 3 elevado a la 2. Luego, para terminar tenemos que resolver estas expresiones algebraicas.
Para el primero tenemos potencia de potencia, se multiplican los exponentes, entonces x al cuadrado elevado al cuadrado es equivalente a x a la 4 más, en este caso no tenemos que hacer nada, simplemente romper los paréntesis, 2x al cuadrado y a la 3 más y a la 3 elevado a la 2, multiplicamos los exponentes, 3 por 2, 6, luego va a quedar y a la 6, ¿listo? Este sería el primer ejemplo, el primer resultado que obtenemos cuando aplicamos un binomio al cuadrado, la suma de un binomio al cuadrado, ¿listo? Bueno, vamos a mirar un segundo ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a tener x al cuadrado menos 2 elevado al cubo. ¿Listo? Entonces, ¿qué expresión, qué producto notable vamos a utilizar en este caso? Vamos a utilizar a más a menos b elevado al cubo. ¿Y esto qué es equivalente? Es equivalente a al cubo menos 3 veces a al cuadrado b más 3 veces a b al cuadrado menos b al cubo. ¿Listo? Entonces, este sería el notable que tengo que utilizar en este caso. Luego, en este caso vamos a tener que a es equivalente a x al cuadrado y b es equivalente a 2. Luego, reemplazando y utilizando la fórmula que tenemos acá, ¿cómo nos quedaría esto? Entonces me dice a al cubo, es decir, x al cuadrado elevado al cubo. Luego sigue menos 3 veces, ese hace parte de la fórmula, a al cuadrado, es decir, x al cuadrado elevado al cuadrado, multiplicado por b. B en este caso es 2. ¿Listo? Luego sigue el signo más, 3 veces a, que en este caso a es x al cuadrado, por b al cuadrado, que sería 2 elevado a la 2. Luego sigue menos b al cubo, pero b sería equivalente a 2 elevado al cubo. ¿Listo? Para terminar el ejercicio, pues tenemos que resolver estos paréntesis o estas operaciones. Entonces, para el primero tenemos potencia de potencia, a al cuadrado elevado a la 3. Entonces, multiplicamos los exponentes, 2 por 3, 6, quedaría x a la 6. Luego tenemos acá, multiplicamos los números. Si hay que hacer antes una potencia, la realizamos, pero en este caso no. Entonces, tenemos 2 por 3, 6, entonces queda menos 6. Y x al cuadrado elevado al cuadrado, multiplicamos exponentes, quedaría x a la 4. Luego seguiría más, multiplicamos los números, pero antes de multiplicar tenemos que resolver la potencia 2 elevado a la 2. 2 elevado a la 2 me da 4 y 4 por 3 me da 12. X al cuadrado, no tenemos que hacer potencia de potencia. Y luego seguiría menos 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo es equivalente a 8. Luego, este sería el correspondiente resultado para nuestra expresión. Bueno, ahora vamos a realizar el siguiente ejemplo. 3x menos 5 elevado al cuadrado. ¿Qué producto notable tenemos que aplicar en este caso? Entonces, recordemos, a menos b elevado al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2 veces ab más b al cuadrado. ¿Listo? Entonces en este caso a va a ser equivalente a 3x y b va a ser equivalente a 5. ¿Listo? Entonces resolvemos aplicando la fórmula. Entonces esto va a ser igual a a al cuadrado, es decir, 3x al cuadrado menos 2 veces a, en este caso a es 3x, b es equivalente a 5, luego sigue más b al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado.
Resolvemos los paréntesis. Entonces en este caso tenemos 3x todo elevado al cuadrado. Entonces aquí hay una distribución del exponente. Entonces tenemos que hacer 3 al cuadrado, x al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9 y x elevado al cuadrado, x al cuadrado. Luego acá multiplicamos en esta parte todos los números, me va a quedar menos 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30, 30x. Y finalmente le sumamos 5 al cuadrado y 5 al cuadrado es igual a 25. ¿Listo? Entonces de esta manera hemos hecho algunos ejemplos aplicando los productos notables para los binomios correspondientes en este caso. Vamos a mirar un par de ejemplos más donde vamos a aplicar binomio al cuadrado y binomio al cubo. Por ejemplo, tenemos 3y menos 5y elevado al cubo. Y en este caso, ¿qué fórmula tenemos que aplicar? Entonces la voy a escribir por acá de otro color. Entonces vamos a utilizar a menos b elevado al cubo, a que es igual. Entonces a al cubo, entonces como es menos, empieza con menos acá, menos 3 veces a al cuadrado b más 3 veces a b al cuadrado menos b al cubo. Entonces en este caso b va a ser equivalente a 3y, perdón, a va a ser equivalente a 3y y b va a ser equivalente a 5y. ¿Listo? Entonces reemplazamos y en este caso ¿qué vamos a obtener? Entonces usando la fórmula me dice a al cubo, pero a es equivalente a 3y, le va a quedar 3y al cubo menos 3 veces a al cuadrado, es decir 3y elevado al cuadrado multiplicado por b, pero b es equivalente a 5y, luego sigue más el número 3, a que en este caso es 3y. Bueno muchachos, aquí voy a cambiar la variable. Acá no es 5y, sino va a ser 5x. Entonces va a quedar 3y al cubo menos 3y, acá 5x. Luego íbamos en esta parte de la ecuación, 3 veces a, que sería 3y, luego b sería 5x elevado al cuadrado menos b al cubo, que sería 5x elevado a la 3. ¿Listo? Entonces, hecho esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver nuestros paréntesis. Entonces, en este caso, hay una distribución del exponente. Vamos a tener que va a quedar 3 al cubo multiplicado por y al cubo. 3 al cubo es equivalente, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, queda 27y al cubo. Luego, en este caso va a quedar menos, en esta parte de acá, tenemos que multiplicar los números, pero hay que tener cuidado si hay alguna potencia que resolver antes. Observemos acá, tenemos que resolver 3y elevado al cuadrado, entonces en este caso va a quedar 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 9 por 3, 27, y 27 por 5 me va a dar 135. Entonces por el lado de los números me da 135, en este lado pues queda y al cuadrado x. Ahora vamos por este lado, seguiría más, multiplicamos todos los números teniendo en cuenta que primero tenemos que hacer las potencias. Acá tenemos 5 al cuadrado, 5 al cuadrado me da 25, 3 por 3, 9, 9 por 25 me da 225, luego quedaría y x al cuadrado. Y finalmente tenemos 5x al cubo, repartimos el exponente, quedaría 5 al cubo, que sería 125x a la 3. Este sería el correspondiente resultado para nuestro binomio.
Y para terminar el tema de binomios al cuadrado o al cubo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a tener 3z a la 2 menos 4 elevado al cuadrado. Entonces, vamos a colocarle más acá. Entonces recordemos cuál es el producto notable que utilizamos en este caso. Entonces, en este caso tenemos que utilizar el siguiente producto notable: a más b elevado al cuadrado. Luego esto es equivalente a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. Luego 3z al cuadrado va a ser equivalente a a y 4 va a ser equivalente a b. Luego, reemplazando y utilizando la ecuación, ¿qué vamos a obtener? Entonces, a al cuadrado, es decir, 3z al cuadrado elevado al cuadrado. Luego queda 3z al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Más, dice la fórmula más, 2 veces a, que en este caso sería 3z al cuadrado, multiplicado por b, que sería equivalente a 4. Luego sigue más b al cuadrado, pero b es 4, entonces va a quedar 4 al cuadrado. Resolvemos los paréntesis. En este caso tenemos que distribuir el exponente, entonces va a quedar 3 al cuadrado es igual a 9, z al cuadrado sería z a la 4, multiplicamos los exponentes, 2 por 2 da 4. En esta parte tenemos que multiplicar primero los números, sería 4 por 3, 12, 12 por 2 daría 24, z a la 2. Y finalmente tenemos 4 al cuadrado, que es equivalente a 16. De esta manera obtenemos el correspondiente producto notable para este ejemplo. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo utilizando el triángulo de Pascal. Por ejemplo, nos dan el siguiente binomio: 3x más 5 elevado a la 5, por ejemplo. Entonces, para resolver este producto notable tenemos que construir nuestro triángulo. Entonces, el 1, luego la base de mi triángulo es 1, 1. Este es para exponente igual a 0, para exponente igual a 1. Luego tenemos que construir hasta el exponente número 5. Vamos a tener n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4 y n igual a 5. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Colocamos unos a los extremos, sumamos los intermedios, 1 más 1 me da 2. Tenemos para n igual a 2, colocamos unos a los extremos, sumamos los intermedios, 1 más 2 me da 3, 2 más 1 me da 3. Luego para el siguiente colocamos unos en los extremos, sumamos los intermedios, 1 más 3 me da 4, 3 más 3 me da 6 y 3 más 1 me da 4. Y finalmente ponemos unos en los extremos para n igual a 5 y sumamos los intermedios, 1 más 4 me da 5, 4 más 6 me da 10 y 6 más 4 me da 10 otra vez, 4 más 1 me da 5. Luego los coeficientes van a ser 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Entonces voy a hacerlo por aquí abajo: 3x más 5 elevado a la 5. Entonces esto va a ser equivalente a A y esto va a ser equivalente a B. Luego va a quedar los coeficientes 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Luego vamos a colocar A y B. Entonces va a quedar A, B y en los intermedios AB, 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 AB. Los signos, como
es con signo más, pues van a quedar todos positivos. Más, 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 más. Y vamos a empezar a degradar las potencias de esta expansión. Lo voy a quedar a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1. Por el lado de la B vamos a tener B a la 5, B a la 4, B a la 3, B a la 2, B a la 1. ¿Listo? Entonces, reemplazando y quitando lo que no es necesario, por ejemplo el 1 y el más del principio, ¿cómo nos va a quedar esto? Entonces A va a ser equivalente a 3x y B va a ser equivalente a 5. Luego quedaría A a la 5, es decir, 3x elevado a la 5, más 5, el coeficiente queda igual a la 4, que sería 3x a la 4 por b a la 1, es decir, por 5, más 10 a al cubo, es decir, 3x todo elevado al cubo por b a la 2, es decir, 5 elevado a la 2, más 10 al cuadrado, es decir, 3x elevado al cuadrado por b a la 3, es decir, 5 a la 3, más 5 a la 1, es decir, simplemente 3x multiplicado por b, que sería 5 a la 4, más, el final es 1, b a la 5, es decir, 5 elevado a la 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que resolver acá? Tenemos que resolver los paréntesis. Voy a ir paso por paso y vamos a tener los siguientes resultados. Entonces, en el primer paréntesis tenemos 3x elevado a la 5. Repartimos el exponente, va a quedar 3 a la 5 y 3 a la 5 es equivalente a, ya les digo, 243x a la 5. Ahora, más 5, vamos a resolver primero las potencias. En este caso tenemos 3x a la 4. Se reparte el exponente, va a quedar 3 a la 4. Entonces 3 a la 4 es equivalente a 81. Entonces queda 5 por 81 multiplicado por x a la 4 por 5. Más, en este caso tenemos 3 al cubo, x al cubo, entonces queda 10 multiplicado por 3 al cubo, que sería 3 por 3, 9, por 3, 27, multiplicado por x, multiplicado por 5 al cuadrado, que sería 25, más 10, 3x al cuadrado, entonces quedaría 3 al cuadrado, que sería 9, por x al cuadrado, por 5 al cubo, que sería 125. Ahora, más, vamos a colocarlo por aquí abajo, que vamos a tener 5 por 3 por x y 5 a la 4 me da 625 por 625. Más 5 a 5, que sería equivalente a 3025. ¿Listo? Entonces, para terminar el ejercicio, simplemente pues hacemos la multiplicación de los números. Vamos a tener que el primero es 243x a la 5. En este caso, en esta parte tenemos que multiplicar 5 por 81 por 5. Eso me da 5 por 81 por 5 igual a 2225x a la 4. Ahora, más, tenemos que multiplicar 10 por 27 por 25. Entonces, 10 por 27 por 25. Eso me da 6750 x a la 3. Ahora, más, multiplicamos los números. 10, 9 y 25. 10 por 9
por 25. Eso me da 2025x a la 2. Más, tenemos que multiplicar en este caso 5 por 3 por 625. Entonces, 5 por 3 por 625. Eso me da 9375x a la 1, simplemente x. Más finalmente tenemos este término que ya está resuelto, sería 3125. Esta sería la correspondiente expansión o producto notable para un binomio que está elevado a la 5. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar un último ejemplo de este tipo de binomios. Por ejemplo, tenemos 2y más 3 elevado, vamos a cambiarlo por menos 3 elevado a la 4. Entonces construimos nuestro triángulo de Pascal. Tenemos n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y n igual a 4. Luego quedaría, colocamos los extremos, sumamos los intermedios, 1 más 1 me da 2, ya tenemos para n a la 2, luego para n a la 3 va a ser, colocamos a los extremos, 1 más 2 me da 3, 2 más 1 me da 3, y finalmente para n a la 4, entonces sumamos los interiores, 1 más 3 me da 4, 3 más 3 me da 6, y 3 más 1 me da 4. Estos serían los coeficientes para una potencia o para un binomio que está elevado a la 4. Entonces, vamos a construir a menos b elevado a la 4. Entonces, colocamos los coeficientes 1, 4, 6, 4 y 1. A los extremos colocamos a y b. En los intermedios AB, AB y AB. Ahora, el signo va intercalado: más, menos, más, menos, más. Y colocamos los grados. Entonces, en este caso, A comienza en 4, A a la 4, luego sigue A a la 3, A a la 2, A a la 1, luego sigue B a la 4, B a la 3, B a la 2, B a la 1, y ya teniendo la correspondiente expansión, pues simplemente reemplazamos por el binomio que tenemos acá. Sería 2y menos 3 elevado a la 4. 2y va a ser equivalente a A y 3 va a ser equivalente a B. Luego, reemplazando y usando la fórmula, vamos a tener, entonces vamos a quitar de una vez las cosas innecesarias. Quedaría A a la 4, es decir, 2y elevado a la 4, menos 4 por a al cubo, es decir, 2y al cubo, b, que en este caso es 3, más 6. A al cuadrado sería 2y elevado al cuadrado por b, que sería 3 al cuadrado. Luego sigue menos 4 veces a, que en este caso sería 2y por b al cubo, que sería 3 al cubo, más 1 por b a la 4, es decir, 3 elevado a la 4. Resolvemos las correspondientes potencias. Vamos a obtener acá, ahí en el primer término, vamos a tener 2y a la 4. Entonces 2y a la 4 sería 2 a la 4, que sería 16y a la 4. Luego menos 4, 2y a la 3, quedaría 2 a la 3, y a la 3. 2 a la 3 es 8, y a la 3 por 3. Más 6, 2y elevado al cuadrado, se reparte el exponente, quedaría 2 al cuadrado, que sería 4, y a la 2, y 3 al cubo sería, perdón, al cuadrado sería 9. ¿Listo? Menos 4 por 2 por y por 3 al cubo. 3 al cubo sería 27. Más 3 a la 4.
3 a la 4 es equivalente a 81. Luego hacemos la correspondiente multiplicación de los números. Entonces para el primero vamos a tener 16y a la 4 menos 4 por 8 por 3. Entonces 4 por 8 por 3. Eso me da 96y al cubo. Ahora más tenemos que multiplicar 6 por 4 por 9. Luego 6 por 4 por 9. Eso me da 216y al cuadrado. Luego tenemos que multiplicar menos 4 por 2 por 27. Por 2 por 27. Eso vuelve y me da 216y más, entonces tenemos finalmente 81. Voy a pegarle una revisada. Entonces tenemos acá listo. Ese sería el correspondiente resultado para la expansión de nuestro binomio. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver uno de los productos notables que nos hace falta, y es el siguiente. Por ejemplo, tenemos la siguiente expresión: 2x menos raíz de y multiplicado por 2x más raíz de y. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de producto notable tenemos que utilizar en este caso? Entonces, el producto notable que usamos en este caso es el siguiente: sería a más b, a menos b, que es equivalente a escribirlo de la forma contraria: a menos b por a más b, por la propiedad conmutativa. ¿Listo? Esto que es igual simplemente a al cuadrado menos b al cuadrado. Observemos el ejemplo. Tenemos 2x menos y, 2x más y. Por lo tanto, 2x va a ser equivalente a a, y raíz de y va a ser equivalente a b. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues simplemente nos queda por aplicar la fórmula. Entonces, en este caso, 2x menos raíz de y multiplicado por 2x más raíz de y, ¿a qué es igual? Entonces, a sería igual a 2x y b sería equivalente a raíz de y. Utilizando la fórmula, entonces sería a al cuadrado, es decir, 2x elevado al cuadrado, menos, me dice la fórmula, b al cuadrado, pero b es equivalente a raíz de y esto lo elevamos al cuadrado. Operamos, entonces en el primero tenemos que distribuir el exponente, entonces quedaría 2 al cuadrado, que sería 4x al cuadrado, menos raíz de y al cuadrado, se simplifica la raíz y va a quedar simplemente y. Este sería nuestro resultado, y digamos que es el caso de producto notable más sencillo de aplicar, y es válido para cualquier tipo de operación. Este sería un ejemplo. Vamos a mirar el segundo ejemplo. Por ejemplo, tenemos x más y menos 1 multiplicado por x más y más 1. ¿Será que en este caso podemos aplicar la diferencia de cuadrados? Entonces, observemos. Si yo asocio estos dos valores, x más y x más y, entonces es equivalente en ambos binomios. Por lo tanto, podemos decir que esto es a y esto es a. Ahora miremos, tenemos menos, en este caso tenemos menos y acá tenemos más, y el segundo término sería 1 y 1. Por lo tanto, 1 sería equivalente a b, 1 equivalente a b.
Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría nuestro resultado? Entonces, la fórmula me dice que es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Por lo tanto, esto va a quedar a, va a ser equivalente a x más y, entonces x más y elevado al cuadrado, menos b, que sería 1 elevado al cuadrado. Luego, acá tenemos que aplicar otro producto notable, la diferencia, el binomio de al cuadrado va a quedar x al cuadrado más 2 veces x por y más y al cuadrado menos 1 al cuadrado, simplemente es 1, y este sería nuestro resultado en este caso. ¿Listo? Vamos a hacer más ejemplos con respecto a esto. Entonces tenemos, por ejemplo, 2x más 3y multiplicado por 2x menos 3y. Entonces, en este caso, ¿cuál producto notable tenemos que aplicar? Entonces, a más b multiplicado por a menos b sería equivalente a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería en este caso? A sería equivalente a 2x y b sería equivalente a 3y. Observemos, tenemos a más b y a menos b. Por lo tanto, se puede aplicar el producto notable. Entonces, 2x más 3y multiplicado por 2x menos 3y sería equivalente a ¿qué? Entonces, a al cuadrado, es decir, 2x elevado al cuadrado menos b al cuadrado, que sería 3y elevado al cuadrado. Luego, resolvemos, quedaría 2x al cuadrado, distribuimos el exponente, 2 al cuadrado me da 4, x al cuadrado menos 3 al cuadrado me da 9, 9y al cuadrado. Este sería nuestro resultado para este ejemplo. Y vamos a mirar un último ejemplo. Por ejemplo, tenemos raíz de x más y más z multiplicado por raíz de x más y menos z. ¿Será que esto es una diferencia de cuadrados? ¿Podemos aplicar este producto notable que tenemos acá? Entonces, sí lo podemos utilizar. En este caso, a va a ser igual a raíz de x más y, a, y b va a ser equivalente a z. Entonces, observemos, aquí está a y aquí está b. Si lo reescribimos, vamos a tener a más b, a menos b. Entonces, si es el caso, entonces, ¿cómo sería el resultado de esto? Vamos a tener, lo tenemos acá, a al cuadrado, es decir, raíz de x más y elevado al cuadrado menos b al cuadrado, que sería z al cuadrado. Resolvemos, y ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que la raíz con la potencia al cuadrado se elimina y va a quedar x más y menos z al cuadrado. ¿Listo? Entonces, de esta manera hemos resuelto este par de problemas utilizando este producto notable. Y para terminar, vamos a mirar un tipo de producto que se puede presentar y debemos mirar cómo se resuelve. Entonces, vamos a mirar. Por ejemplo, tenemos x a la 1 medio multiplicado por x a la 3 medios menos x a la 5 medios. Entonces, ¿cómo realizamos este producto? Entonces, en principio sabemos que tenemos que hacer la distribución. Este por este y este por este. Entonces, haciendo eso, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, x a la 1 medio multiplicado por x a la 3 medios, ahora, menos x a la 1 medio
multiplicado por x a las 5 medias. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener potencias, multiplicación de potencias de la misma base. ¿Qué hacemos con los exponentes? Se suman. Entonces, vamos a aplicar la propiedad a la n por a la m igual a la n más m. Se suman los exponentes. Entonces, en este caso, ¿cómo va a quedar? Va a quedar x a la 1 medio más 3 medios menos x a la 1 medio más 5 medios. Luego, resolviendo, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener x 1 medio más 3 medios me da 4 medios menos x a la 1 medio más 5 medios me da 6 medios. Entonces, x a la 6 medios. Simplificando, ¿qué vamos a obtener? 4 medios es equivalente a 2, luego va a quedar x a la 2 menos 6 dividido 2 me da 3, x a la 3. ¿Listo? Entonces, este sería nuestro resultado. Entonces, aplicando propiedades de la potenciación, simplemente obtenemos el resultado para este ejemplo. Y vamos a mirar un último ejemplo. Por ejemplo, tenemos y a la 3 cuartos multiplicado por y a la menos 1 cuarto más y a la 1 cuarto. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? La distribución como si fuese una multiplicación normal de polinomios. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a quedar y a la 3 cuartos multiplicado por y a la menos 1 cuarto más y a la 3 cuartos, que sería la segunda flecha, multiplicado por y a la 1 cuarto. Luego tenemos la misma propiedad, suma de potencias de la misma base, multiplicación de potencias de la misma base. A por n por a la m es igual a la n más m. Entonces, en este caso, ¿cómo va a quedar? Va a quedar y elevado a la 3 cuartos más menos 1 cuarto más y a la 3 cuartos más 1 cuarto. Entonces, haciendo esta operación, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener y a la 3 cuartos más menos 1 cuarto, entonces más por menos me da menos, entonces quedaría 3 cuartos menos 1 cuarto me da 2 cuartos más y, entonces 3 cuartos más 1 cuarto me da 4 cuartos. Simplificamos, entonces 2 cuartos, entonces le sacamos mitad de 2, 1, mitad de 4, 2 y quedaría y a la 1 medio más y 4 dividido 4 me da 1, entonces quedaría y a la 1, pero simplemente dejamos el valor de y. ¿Listo? Este sería el correspondiente resultado para una multiplicación que tiene exponentes fraccionarios. ¿Listo? Bueno, y sé que acá revisando los ejercicios que tienen que realizar se les puede presentar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tienen raíz de y multiplicada por y más raíz de y. Entonces, ¿cómo realizamos esta multiplicación si no es un polinomio? Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir estas raíces como potencias con exponente fraccionario. Entonces, raíz de y se puede escribir como y a la 1 medio multiplicado por y más y se puede escribir como y a la 1 media. ¿Listo? Entonces, como ya hemos pasado de raíz a potencia, entonces simplemente hacemos la misma operación como en los ejemplos anteriores. Este por este y este por este. Luego va a quedar y a la 1 medio multiplicado por y más y a la 1 medio multiplicado por y a la 1 medio.
Entonces en este caso vamos a tener potencias de la misma base, producto de potencias de la misma base. Entonces a a la n por a la m es igual a la n más m. Entonces esto va a quedar y a la 1/2 más el exponente que tiene este valor sería 1. Entonces quedaría y a la 1/2 más 1 más y a la 1/2 más 1/2. Sumamos los fraccionarios, 1/2 más 1 me da 3/2, va a quedar y a la 3/2 más y a la 1/2 más 1/2 me da y a la 2/2. Simplificamos y este va a quedar y a la 3/2, no se puede simplificar, más y a la 2 dividido 2, o sea 1, simplemente quedaría y a la 1 o simplemente se escribe como y. ¿Listo? Este sería nuestro último ejemplo y con esto terminamos el tema relacionado con los productos notables.